seminario El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, la Cuenca del Valle de México. Seguridad hídrica. El agua es un recurso clave para la salud y la seguridad humana. Sin embargo, se estima que en el año 2030 la mitad de la población vivirá en zonas con alto estrés hídrico. La seguridad hídrica es la capacidad de una sociedad para disponer de agua en cantidad y calidad aceptable para su supervivencia. Contar con estrategias para hacer frente a los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan cada vez más intensos y con mayor frecuencia se ha convertido en uno de los objetivos de la administración del agua. Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, UNESCO México, el Programa Hidrológico Internacional Región América Latina y el Caribe, el Grupo de Educación y Cultura del Agua, así como el Comité Mexicano de PHI, les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 9 del seminario El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, edición 2021. La Cuenca del Valle de México. El día de hoy abordaremos el tema seguridad hídrica. Como recordarán, nuestras sesiones cuentan con la participación de un experto internacional con quien a través de un mensaje introductorio presentará la perspectiva a nivel internacional y o regional del tema. Contaremos también con la intervención de dos grandes expertos mexicanos que nos compartirán sus conocimientos en el tema desde el punto de vista académico, gubernamental, con la interlocución de un representante de la sociedad civil. En esta ocasión, nuestro diálogo será moderado por la maestra Dolores Barrientos Alemán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Me permito leer una breve semblanza de ella. La doctora, la maestra Dolores Barrientos Alemán, es originaria de la ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Cuenta con una licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en donde obtuvo mención honorífica y una maestría en Administración Pública de la Escuela John Frank Kennedy de la Universidad de Harvard. La maestra Dolores es representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, desde el 2011. Ha participado activamente en el proceso del reforzamiento del marco legal ambiental de México a través del impulso de nuevas leyes como la Ley General del Cambio Climático del 2012 y la Ley de Transición Energética del 2015, que promueven, claro, las energías renovables. A partir del 2020, la maestra Barrientos también está a cargo del programa de trabajo de PNUMA en Guatemala. Y bueno, entre muchas actividades más, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Dolores Barrientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, y bueno, bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar aquí en este panel de lujo, con una gran experta internacional y dos expertos mexicanos, pero también de renombre internacional. Les recuerdo que estamos en el primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de la cuenca, edición 2021, la Cuenca del Valle de México. El tema que se abordará el día de hoy es uno de los temas más importantes y yo creo que es el reto más importante que enfrentamos como país y como ciudad respecto al cambio climático, que es la seguridad hídrica. Vamos a conocer precisamente los retos y las características de la seguridad hídrica como parte de las políticas públicas, qué es la seguridad hídrica y cómo se puede abordar. Les recuerdo que esta transmisión se está haciendo vía Facebook y vía Zoom. En el momento de las presentaciones se desactivarán los audios les comento que ustedes pueden hacer comentarios y preguntas a través del chat
Les pido por favor que cuando lo hagan pongan su nombre, la institución que representan y a quién va dirigido, a qué expositor va dirigido la pregunta. Al final de las 3 presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde esperamos que todos ustedes participen. Esta transmisión también está siendo grabada para futuras visitas a través de la plataforma Facebook Live de UNESCO MX, así como Educación y Cultura del Agua. Y bueno, sin hacer más preámbulo, a mí me gustaría muchísimo presentar a nuestro experto internacional. En esta ocasión tenemos el honor de tener a la doctora María Concepción Donoso. La verdad es una trayectoria pues ejemplar y con un gran expertise precisamente en el tema del agua y la seguridad hídrica. La doctora Donoso es catedrática UNESCO en seguridad hídrica sostenible y directora de programas internacionales del Instituto de Medio Ambiente de Florida International University. Fue directora interina de la División de Aguas de UNESCO, también fue directora del programa global Water for Sustainability de la cooperación de Estados Unidos, la USAID, hidróloga regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, fue directora fundadora del Catalac y del Centro de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Realizó estudios de ingeniería civil y maestría en la Universidad La Amistad de los Pueblos en Rusia. También realizó maestría en ingeniería oceánica y el doctorado en la Universidad de Miami. Posee también doctorados honoris causa, por ejemplo, el que le otorgó la Universidad Federico Villarreal en Perú. Ha dictado clases en universidades de todo el mundo y cuenta con más de 40 publicaciones. Es miembro del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, la IASA, en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos de América. Dirigió el Grupo Internacional de Expertos que desarrolló la estrategia en seguridad hídrica para la fase 8 del Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO, que actualmente está vigente hasta este año, el 2021, y ha sido consultora de organismos internacionales como el BID, OEA, Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua y la Organización Meteorológica Mundial. Agradecemos muchísimo, doctora Donoso, su participación. Usted tiene 20 minutos en su participación y adelante. Muchas gracias. Está en mute, doctora. ¿Sí puede abrir el micrófono? Sí, cómo no. Buenas tardes. No sé si están viendo mi pantalla o no. Todavía no la vemos. ¿Quiere que los organizadores la apoyen en la presentación? Vamos a ver si la ven ahora. Si no, entonces sí, porque estamos teniendo problemas. Ya, la vemos perfectamente, doctora. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un placer estar con ustedes hoy. Y quisiera empezar mi presentación, si me lo permiten, agradeciendo a los organizadores de este evento e indicar que me siento realmente muy complacida de poder compartir esta sesión con 2 reconocidos profesionales del agua de México, como son los doctores Fernando González Villarreal y el doctor Feliz Arguín Cortés. Es un placer estar con estos amigos y colegas de ya muchísimos años. Voy a hablarles sobre el tema de seguridad hídrica y vamos a tratar los temas de lo que es seguridad hídrica, los desafíos en América Latina y el mundo, qué se entiende por seguridad per se del agua, calidad y cantidad y escasez del agua y algunas consideraciones finales. La seguridad hídrica, según la define la UNESCO en su estrategia de la fase número 8, es la capacidad
de una población o comunidad para salvaguardar el acceso a cantidades de agua adecuada con una calidad aceptable que permite entonces sustentar tanto a la salud humana como a la salud de los ecosistemas dentro del contexto de lo que es la cuenca hidrográfica y por una parte también garantizar la protección de la vida y de la propiedad contra riesgos relacionados con el agua, como son las inundaciones, la subsidencia de suelos y las sequías. Entonces, la seguridad hídrica tiene tres componentes o tres elementos que son fundamentales. Uno es la cantidad de agua, la calidad del agua, pero también la seguridad del recurso en sí. Este es un nuevo elemento que es importante tomarlo en cuenta porque no se trata solamente de salvaguardar el acceso al agua, sino de salvaguardar el recurso en sí mismo. Desde el punto de vista de los desafíos que tenemos tanto en nuestra América Latina como en el mundo, estos pueden ser de tipo técnico, institucionales, políticos y financieros, relacionados con la información o más bien con la carencia de información y por supuesto culturales. Viviendo en un continente como el nuestro, los aspectos que cada ciudad o cada país o cada región tiene, es fundamental tenerlos en cuenta cuando diseñamos mecanismos para alcanzar lo que es la seguridad hídrica. Entonces, hoy en día todos estamos de acuerdo con que el agua es un recurso vital, pero alcanzar la seguridad hídrica desde el punto de vista del sector del agua es el desafío de este siglo, es nuestro desafío, en particular porque como todo un conjunto, la humanidad se ha comprometido a alcanzar los objetivos, primero que teníamos y ahora también los objetivos del desarrollo sostenible, las metas del desarrollo sostenible, dentro entre los cuales la meta número 6 que se refiere al acceso al agua y a saneamiento para todos es uno de los, digamos, desafíos que tenemos a nivel de la humanidad. En este contexto, garantizar no solamente la salud de la humanidad o de los hombres y mujeres, sino también de los ecosistemas dentro de un contexto de gestión integrada con la participación de todos los actores y mediante una cooperación internacional, son elementos que constituyen fundamentalmente lo que en el campo del agua viene a representar la Agenda de Naciones Unidas 2030. Entonces, ¿cuáles son los retos de la seguridad hídrica en América Latina y en el mundo? En primera instancia es incorporar esta conceptualización de seguridad hídrica, más allá de lo que es garantizar seguridad del agua en torno a su cantidad y a su calidad, sino también a la seguridad del recurso per se. Es importante también que al hacer nuestros planes de seguridad hídrica se consideren los elementos, las características y las condiciones que son claves para la seguridad del agua hoy, no ayer y pensando en el mañana, sino empezando por lo que tenemos hoy. Debemos entonces también identificar dónde, cuándo y cómo evaluar estos elementos claves para poder definir que el éxito que está teniendo un plan de seguridad hídrica del contexto de una región o de un país. Y imprescindible es identificar y definir cuáles son los actores claves y cuáles son sus funciones dentro de los procesos de trabajar hacia el alcance de la seguridad hídrica. Entonces, atendiendo a estos desafíos, quisiera presentarles a ustedes en forma amplia y sumaria los tres elementos de la seguridad hídrica. Y vamos a empezar entonces con lo que es la seguridad hídrica per se. Y en este contexto es importante comprender y tomar en cuenta los aspectos de seguridad cibernética como una parte
en el desarrollo de los planes de seguridad hídrica. Es importante definir cómo se traducen las amenazas cibernéticas en el contexto de la seguridad hídrica, porque hoy en día ya no, la seguridad hídrica no se garantiza no solamente con agua suficiente y agua de calidad, sino que tenemos que mantener este recurso en cantidades suficientes y con calidad adecuada para que supla las necesidades de la humanidad y también de los ecosistemas. Es decir, tenemos que salvaguardar al recurso en sí. Hoy en día, los mayores desafíos de la seguridad hídrica están en los procesos operativos. Sea una planta potabilizadora o una industria, ya los mecanismos como estas entidades funcionan, son todos a través de computadoras. Y existe un gran riesgo, y de hecho nosotros aquí mismo en la Florida, hace cosa de 5 meses, tuvimos un atentado cibernético contra una potabilizadora de una ciudad en el nordeste de nuestro estado, en el cual se pretendió obtener un rescate para evitar que se contaminara en forma que no perdieron el control los operarios de la potabilizadora, todo el sistema de distribución de agua potable para esa ciudad. Afortunadamente no se llegó la sangre al río, como decimos en mi país, pero es un ejemplo concreto de la importancia de salvaguardar el recurso. También desde el punto de vista de los aspectos, no sé qué está pasando. Vamos a ver, no sé qué está pasando. Los aspectos de infraestructura. Tenemos la misma situación. Esta es una foto de la presa de Itaipú y también todos los mecanismos de apertura de compuertas y control de flujo están dirigidos por computadoras, y es importante de tener en mente en la preparación de un plan de seguridad hídrica. En este caso sería para esta hidroeléctrica los aspectos de seguridad cibernética. Lo mismo con lo que son los sistemas de distribución de agua, y el caso que recién les comentaba de aquí de la Florida es un ejemplo clave. Desde la perspectiva de la calidad del agua, debemos garantizar que el agua que se dispone primordialmente sea para atender las necesidades humanas, industriales, agrícolas, pero también de recreación y, por supuesto, de los ecosistemas. En cuanto a la calidad del agua, uno de los principales desafíos es determinar cuáles son los contaminantes principales. Y obviamente los contaminantes que tienen que ver con desechos tóxicos siguen siendo importantes, pero no los más importantes. Lo mismo en cuanto se refiere a lo que son derrames de hidrocarburos en lagos, en ríos navegables, etcétera. Pero esto hoy en día no son los más importantes. Y en cuanto a la contaminación, aun cuando se trate de contaminación del subsuelo por contaminantes radioactivos, estos no son los más importantes. Entonces, algunos de ustedes se dirán, nosotros sabemos, doctora, se trata de las bolsas de plástica. No, no hoy en día. El contaminante principal de las aguas a nivel mundial son, desafortunadamente, las botellas de agua plásticas. Estas no tienen el mismo grado de poderse integrar o más bien desintegrarse como son las bolsas de plástica, y por el contrario, en muchos de los casos, las botellas que usamos para beber agua diariamente tienen un periodo de desintegración de 100 años o más, lo que implica
que la degradación de las mismas produce lo que hoy en día llamamos los microplásticos, también en la literatura se definen como los contaminantes emergentes, y entre ellos los más digamos, peligrosos para el ser humano y el reino animal son los microplásticos cuya dimensión es tan pequeña que no se pueden detectar con ningún aparato existente, y a su vez no existen protocolos ni determinados por la OMS u otros organismos internacionales para cómo detectarlos, y son generalmente productores de cánceres. En cuanto en lo que se refiere a la cantidad de agua, una de las preguntas que nos hacemos a nivel de, digamos, la comunidad científica como los gestores es cuál es el desafío y en qué grado la demanda humana versus el cambio climático. Y aquí voy a presentar un par de resultados de uno de nuestros colegas que es colaborador con la cátedra, el doctor Fernando Miralles, el cual está haciendo modelaje de escenarios que definen lo que son los futuros, los posibles futuros del agua. Y en este contexto se analiza cómo a nivel de lo que son las cuencas, las mayores cuencas hidrográficas, cómo se manifiesta la escasez del agua hoy y a futuro. Ese es el índice de escasez a nivel mundial para el 2005. El rojo representa gran escasez, los tonos azules y verdes, menor escasez de agua. Y entonces, usando modelos que incluyen aspectos sociales, económicos e hidrológicos, se analizan potenciales futuros. En este caso se ve uno de los resultados en los cuales se proyecta lo que sería la escasez del agua, y vemos cómo cuando más escasez es más rojo, menos escasez es más verde. Y vemos cómo estos modelos predicen lo que es la escasez del agua en el año 2050 y 2100. Obviamente comparten datos con modelos que están siendo usados por la IPCC, pero incorporan elementos de comportamiento humano que son nuevos. Y lo interesante de estos modelos es ver que si se mantienen por un lado el cambio climático constante y por otro lado las variaciones en las metodologías de acceder, usar y preservar el agua, y hacemos un balance entre qué es más importante o qué puede provocar mayor cambio en la escasez del agua a nivel mundial, estos mapas nos muestran que por un lado, si es el clima el que puede provocar más escasez en verde, o en rojo las comunidades o las acciones humanas, vemos que para el 2050, si tomásemos esto como base, gran parte de África, el Medio Oriente, la costa oeste, Estados Unidos, tienen escasez de agua. Sin embargo, si se modifican ciertos comportamientos humanos, varios lugares, como por ejemplo la cuenca del Nilo aquí y el este de Estados Unidos, entre otros, pudieran el agua pudiera revertirse en cuanto a su escasez. Vemos aquí que presentan en el 2050 varias zonas rojas. Vemos que en el 2100, cambiando comportamientos de los humanos, de nosotros, de las comunidades, de la sociedad, se pudiera revertir algunos de estos procesos y influenciar más positivamente a la escasez del agua que si simplemente nos concentramos en los aspectos del clima.
Entonces, si tomamos esto en cuenta, la incidencia de la acción humana sobre los recursos hídricos y el impacto que esto causa, entonces podemos indicar que la responsabilidad de la seguridad hídrica es una responsabilidad global de todas las naciones, pero a su vez es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros a diferentes niveles. Y como ejemplo, quiero traerles y compartir con ustedes algunas consideraciones en cuanto a la situación que estamos todavía viviendo con relación a la pandemia del COVID-25. Esta crisis y en general todas las crisis implican que necesitamos agua. Y para atender esta crisis, no debemos reaccionar solamente cuando la crisis aparece, sino que es fundamental que todos en conjunto pensemos y creemos. La comunidad científica tenemos la responsabilidad de innovar, los estados y los gobiernos de avanzar, pero actuar debemos hacerlo todos. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el año 2021, no podemos simplemente aceptar o no deberíamos poder aceptar que para lavarse las manos algunos de nuestros conciudadanos o algunos de nuestros hijos tengan que recurrir a este tipo de agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Concepción Donoso. Realmente ha sido una exposición que nos ubica en las problemáticas de seguridad hídrica, no solamente globales, sino también regionales y locales. En nuestro siguiente expositor es un experto nacional, pero también pues con reconocido, muy reconocido en el ámbito internacional. Me permito, voy a leer brevemente su trayectoria. Es el doctor Fernando Jorge González Villarreal. El doctor González Villarreal es ingeniero civil con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de Berkeley. También es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería. El doctor González Villarreal ha construido las grandes instituciones relacionadas con el agua en México. Fue el primer director general de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y presidente fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA. Fue asesor principal de agua y desarrollo rural en el Banco Mundial, miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua, ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica y protesorero de la Academia Mexicana de Ingeniería. Entre los premios que ha recibido destacan el Warren Fuller por la American Water Works Association, la presea al mérito de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, el Premio Nacional de Ingeniería en el año 2013, la medalla Nezahualcóyotl, otorgado por la Asociación Mexicana de Hidráulica, y actualmente el doctor González Villarreal es el coordinador técnico de la red de agua de la UNAM y es el director del Centro Regional de Seguridad Hídrica auspiciado por la UNESCO. Adelante, doctor Fernando Jorge González Villarreal. Tiene 20 minutos para su exposición. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la presentación, doctora Barrientos. Me da mucho gusto compartir esta mesa del día de hoy con María Donoso, con una excelente presentación que nos ha hecho ahora de la Universidad de Florida, y con Felipe Arreguín. Me da muchísimo gusto, doctora Arreguín, estar con usted esta tarde y compartir esta charla.
Voy a tratar de hacer una presentación apoyado con algunas transparencias para hablar un poco en este seminario El agua y tu ciudad, hablar un poco más amplio que la Ciudad de México y hablar de la gran metrópoli de México y la cuenca del Valle de México. Es nuestra cuenca. Yo he dicho en algún momento que probablemente la cuenca del Valle de México es uno de los ejemplos más grandes de la inseguridad hídrica. Entonces, hoy estaré hablando en primer lugar de la siguiente transparencia, por favor, del paradigma de la seguridad hídrica, repitiendo un poco lo que dijo ya María Donoso, retos para alcanzar la seguridad hídrica en la cuenca del Valle de México y un plan de seguridad hídrica para el Valle de México. Haré una pequeña historia de lo que me ha tocado vivir en esto. Yo fui el representante de México en Mar del Plata en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas en 1977, ejercicio que no se ha vuelto a repetir. Después de esta conferencia para prevenir una posible crisis de nivel global del agua, me doy cuenta que muchos años después, más de 40 años después, la humanidad y los países no hemos sido capaces de detener prácticamente en los hechos la crisis del agua que la tenemos hoy prácticamente en una buena parte del mundo. Después tuvimos los principios de Dublín, la gestión integrada de los recursos hídricos en 1996, que me tocó trabajar precisamente en las bases de esta gestión integrada con el Global Water Partnership. Tuvimos el segundo Foro Mundial del Agua, un mundo con seguridad hídrica en La Haya, que recuerdo con mucho gusto. Después tuvimos probablemente lo que ha detonado más el concepto de seguridad hídrica, el ataque a las Torres Gemelas, que me tocó ya estando en el Banco Mundial. Y finalmente en el Foro Económico Mundial se asume la seguridad hídrica como principio para el desarrollo en 2009. Entonces, una historia corta de cómo hemos evolucionado para llegar al concepto de seguridad hídrica como una de las bases del desarrollo. Y contiene básicamente, no es una definición, pero mi visión es 4 básicos elementos. Uno es garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada y a precio justo. Segundo, asegurar recursos hídricos para los ecosistemas. Tercero, el promover el abastecimiento adecuado para actividades productivas necesarias precisamente para la convivencia humana. Y finalmente, el salvaguardar las condiciones anteriores de garantizar, aún incluso bajo los efectos del cambio global, que quiere decir el cambio en las cuencas hidrológicas por el uso del suelo, cambio en el uso del suelo, y básicamente el cambio climático que afecta la frecuencia y la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, son 4 elementos de los cuales voy a estar hablando. ¿Y cuáles son las amenazas en la seguridad hídrica? La seguridad hídrica implica riesgo. Y dentro de ese riesgo, hablemos de cuáles son sus amenazas. Las amenazas básicamente, y la experiencia que tenemos en la cuenca del Valle de México, son los sismos. Me tocó actuar en el sismo de 1985 y también en el último desde el año 2017. En 85 tuvimos en la Ciudad de México en general alrededor de 5 millones de personas sin agua debido a la ruptura de algunos acueductos durante el sismo. Fue realmente impresionante lo que vivimos aquí en México y hay muchos mexicanos que actuamos en esa época y fue un asunto de angustia muy grande y es una espada de Damocles que tenemos como amenaza. Las sequías es el otro. Tuvimos recientemente en 2006 y 2008, 2011 y 2012 problemas de sequía en la Ciudad de México que amenazaron el abastecimiento. Pero antes de eso, el Cutzamala se construyó porque tuvimos sequías muy importantes y la ciudad con sed allá alrededor de 1970. Las sequías constituyen entonces una amenaza importante y las inundaciones también.
Decía alguno de los historiadores de México que las crisis hidráulicas entre sequías e inundaciones se venían ocurriendo en México, venían ocurriendo cada 25 años desde la fundación de México Tenochtitlan, y creo que es cierto. A la parte de la inseguridad hídrica también tiene que ver el cambio climático y el aumento del estrés hídrico. Las dos cosas contribuyen a que tengamos mayores amenazas, sequías e inundaciones, y al aumentar el estrés hídrico provocamos que cualquier perturbación del medio ambiente recaiga en una falta de agua o en una inseguridad hídrica completa. El otro problema que tenemos como inseguridad hídrica es la mala calidad del agua. Ya lo decía María Donoso. Nosotros tuvimos un episodio en donde tuvimos una invasión de algas, un bloom de algas en Cutzamala, que planteó realmente una situación muy difícil para el abastecimiento de la Ciudad de México. La mala calidad del agua, no solamente de la fuente Cutzamala, sino de los pozos de la ciudad, representa otra de las amenazas a nuestra seguridad hídrica. Los conflictos sociales, todos ustedes saben que nos han puesto en jaque en algunas ocasiones para traer agua de cuencas vecinas. Y finalmente, las fallas en la infraestructura, en el sistema de abastecimiento. Nuestro sistema es ya bastante antiguo. Digamos, Cutzamala entró en su primera etapa en 1982. Tenemos casi 40 años de una infraestructura que ha cumplido en muchos casos lo que originalmente pensamos que era su vida útil. Todo este conjunto, entonces, es lo que realmente constituye las amenazas a la seguridad hídrica en lo general, pero muy particularmente al Valle de México, que me hace pensar que tenemos una de las inseguridades hídricas más grandes que existen. Siguiente, por favor. Y algunos otros signos de la inseguridad hídrica es que la estadística oficial dice que hoy tenemos 6 millones de personas sin acceso básico al agua potable y 11 sin acceso al saneamiento. Esto, desde luego, contradice con una de las premisas fundamentales de lo que constituye la seguridad hídrica. Sabemos que tenemos el 76% del agua que se consume para usos agrícolas y que se hace con una baja eficiencia de alrededor del 40% o menor. Tenemos un 60% de cuerpos de agua que presentan contaminación, y hablemos de calidad del agua. 106 municipios con una alta vulnerabilidad a las sequías, y tenemos un gran número de ciclones tropicales que impactan las costas de México, tanto del Pacífico como del Golfo de México y del Caribe. ¿Cuáles son los retos básicos para alcanzar la seguridad hídrica en el Valle de México? La siguiente, por favor. Voy a tratar de reproducir, me disculpan los autores si no lo hago con exactitud. Voy a tratar de reproducir lo que encontramos en una serie de webinars que hicimos en agosto del año pasado, de 2020, en los cuales participaron el maestro Víctor Burguet, Rafael Carmona, el maestro Francisco Muñoz Escudero, Leonardo Pérez Cuellar, el maestro Eduardo Vázquez, José Antonio Hernández Espriu con aguas subterráneas, y la maestra María de los Ángeles Puente García. Esta serie de webinars tuvo como objetivo fundamental identificar los principales retos y oportunidades para alcanzar la seguridad hídrica en la cuenca del Valle de México. La siguiente, por favor. Los retos, según los registramos en estos webinars, es que el 27% de la población, esto es de la Ciudad de México, no cuenta con abastecimiento diario de agua. Si no cuenta con abastecimiento diario, quiere decir que se interrumpe el suministro y eso tiene un efecto muy importante en la calidad del agua que consumimos. Hay un desequilibrio en la distribución por falta de planeación y diferencias topográficas. Las fuentes de abastecimiento tienen una dependencia de los acuíferos sobreexplotados y el almacenamiento de presas que dependen de las lluvias, como lo que estamos viviendo hoy.
El año pasado fue un año seco y ya tenemos algunas repercusiones en el abastecimiento que tenemos de Cutzamala. La mayor parte de la infraestructura hidráulica ha sobrepasado su vida útil, como ya lo dije, y tenemos 26,000 kilómetros de tuberías enterradas entre agua potable y drenaje. Hay bajos niveles de reuso directamente en el valle, pero grandes niveles de reuso fuera del valle. Cada año se pierden entre 150 y 200 hectáreas de zonas de recarga natural en las partes más importantes, las partes clave de recarga del valle. En la siguiente, por favor. Hablemos de los retos estructurales. Es necesario actualizar los protocolos de operación de los sistemas de presas. Más del 40% lo tenemos de pérdidas en fugas y tomas clandestinas. Tenemos un conocimiento escaso sobre los acuíferos. Tenemos un sistema tarifario que no permite recuperar los costos de servicio de agua potable y que no incentiva el reuso del agua tratada. Y tenemos un histórico rezago en inversiones para mejorar, renovar y reponer la infraestructura hidráulica en nuestro valle. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Estos son los retos que acabo de leer, los retos estructurales o de largo plazo. Pero tenemos además hoy retos coyunturales. El primero es la presencia del SARS-CoV-2 en drenajes y plantas de tratamiento. Tenemos el incremento en la demanda de agua potable que se ha reportado del orden de entre 20 y 40% y una disminución de la recaudación en el país de alrededor del 50% de acuerdo con ANEAS. Hay un aumento de hasta el 50% del consumo de agua embotellada. ¡Qué horror! En la universidad consumíamos hasta hace un par de años 1 millón de pesos diario en pequeñas botellas de PET. Hay afectaciones desproporcionadas a las mujeres porque ellas son las que sufren con mayor intensidad la falta de agua. Y hay una inminente crisis financiera de personal y de infraestructura. Siguiente, por favor. Este diagrama, poco complicado, trataré de explicarlo muy rápidamente. En la parte superior tenemos los elementos que son, digamos que los que impulsan la inseguridad hídrica, el incremento de la población, del crecimiento económico, una urbanización creciente y el cambio climático. Esto propicia un aumento de la demanda de agua, de energía y de alimentos. Tenemos la misma cantidad de agua en el ciclo hidrológico, tenemos un aumento de la contaminación, pérdida de ecosistemas, creciente vulnerabilidad ante los fenómenos extremos, y ello participa en forma muy importante en la inseguridad hídrica multidimensional. Si agregamos la coyuntura de la pandemia del COVID-19, planteamos entonces la necesidad de tener un plan de seguridad hídrica de muy corto y de largo plazo. La siguiente, por favor. Hablaré un poco de lo que puede ser este plan de seguridad hídrica para el Valle de México en general. La siguiente, por favor. En primer lugar, lo que planteamos es una meta compartida. La cuenca del Valle de México, de unos 10,000 kilómetros cuadrados, se comparte por la Ciudad de México, el Estado de México y el de Hidalgo, en lo que podemos llamar hacia el futuro una región hidrometropolitana. O sea, ya no es solamente aislada la Ciudad de México, sino es todo el conjunto que se ha convertido en una región hidropolitana. La siguiente, por favor. Aquí repito un poco el sistema en donde tenemos las amenazas a la izquierda: sequías, inundaciones, sismos, contaminación del agua, cambio climático, fallas en el sistema de infraestructura y conflictos sociales, lo que plantea las amenazas ante una vulnerabilidad del sistema que tiene dos componentes. Uno es la exposición, el riesgo, hacia el riesgo, y la resiliencia. Quiere decir que necesitamos construir un Valle de México, una Ciudad de México, en donde tengamos en forma muy importante
la disminución de la vulnerabilidad de la ciudad ante todas las amenazas y disminuir de esto los impactos en el desabasto y mala calidad del agua, en la invasión de las zonas federales, en detener el hundimiento del terreno y la fractura de muchas infraestructuras debido a la sobreexplotación del acuífero fundamental del Valle de México, la falta de agua para actividades productivas y los daños a la infraestructura hidráulica y urbana por inundaciones, sequías, terremotos y hundimientos. La siguiente, por favor. Se requiere entonces, decía yo, un plan de seguridad hídrica con acciones estructurales, no estructurales, que asegure la participación, inclusión y coordinación de múltiples actores que intervienen en estos retos. Necesitamos un nuevo esquema de gobernanza del agua que permita alcanzar la seguridad hídrica de toda la cuenca del Valle de México. La siguiente, por favor. Aquí planteamos un poco lo que he venido difundiendo como un esquema general para llegar a un plan. Primero, ¿cuáles son nuestros escenarios de crecimiento de la población, de crecimiento económico, de gobernanza del agua, del ordenamiento territorial y del cambio climático? Y dentro de esos escenarios, desarrollar un plan con un diagnóstico claro, con un objetivo fundamental que es garantizar la seguridad hídrica del Valle de México mediante un nuevo modelo de gobernanza, con sus metas en acceso de agua a las personas, la protección de ecosistemas, de actividades productivas y de mitigación de riesgos. Que en este punto fundamental es mitigar los riesgos y crear un Valle de México resiliente, con unas políticas de transparencia, rendición de cuentas, muy importante, la equidad en el suministro que hoy no tenemos, un uso eficiente de los recursos hídricos y de la inversión, coordinación de acciones y participación social. Y un universo de programas y acciones que voy a plantear en la siguiente transparencia. Pero estos programas y acciones tienen un acceso universal al agua potable, la infraestructura para la seguridad hídrica, la calidad del agua y protección de los ecosistemas, uso eficiente del agua, gestión de riesgos y adecuación de instituciones y regulaciones. La siguiente, por favor. Aquí tenemos demasiadas letras, pero voy a leer solamente los encabezados. En el renglón superior tenemos las amenazas: sequía, inundación, sismos, fallas del sistema de abastecimiento y mala calidad del agua. En la primera columna tenemos los programas: mantenimiento y operación de infraestructura existente, desarrollo de nueva infraestructura, adecuaciones institucionales y regulatorias, desarrollo de capacidades, y abajo tenemos cuáles son los programas: programa de gestión integral contra sequías, programa de gestión contra inundaciones, programa de atención a infraestructura hidráulica ante sismos, un programa de atención de fallas en el sistema de abastecimiento y un programa de atención a la calidad del agua. De esta manera podríamos conjuntar una serie de programas para mitigar las amenazas a la seguridad hídrica y alcanzarla en el mediano plazo. Siguiente, por favor. Quisiera hablar de algunas de las posibles conclusiones que pudiéramos apuntar dentro de esta pequeña plática. Primero, y antes que nada, plantear la seguridad hídrica como paradigma para afrontar los retos de la cuenca del Valle de México y alcanzar la sustentabilidad. O sea, ponerlo como realmente un objetivo fundamental para la cuenca del Valle de México, alcanzar la seguridad hídrica. En el corto plazo, en donde estamos hoy, en medio de una sequía que no sabemos cuánto va a durar, primero, el uso racional del agua en esta coyuntura, mediante la participación decidida de toda la población y consciente, y la disminución del consumo. Y como adición, una distribución emergente mediante carros tanque y algunas otras medidas que se han tomado en otras ciudades como Sao Paulo,
o como Ciudad del Cabo, que recientemente tuvieron problemas graves de lucha contra la sequía. En el mediano y largo plazo, avanzar y monitorear las acciones para el control de fugas que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México. La recuperación y reposición de las actuales fuentes de abastecimiento que se encuentran muy disminuidas y en riesgo. Algunas de ellas, como el acuífero, nuestro tesoro, mal aprovechado y sobreexplotado. La selección de nuevas fuentes y el impulso a una economía circular de reutilización del agua y tomar el agua residual tratada como un recurso adicional. La adecuación del sistema financiero para tener recursos. La revisión del marco institucional y de participación pública. Y el fortalecimiento de la educación y la cultura del agua. Siguiente, por favor. Creo que es fundamental entonces el tomar en serio la seguridad hídrica en el Valle de México y plantear un asunto que me parece que es central. Hablamos en todas nuestras pláticas de que el agua es vida, es salud, es indispensable para los ecosistemas y es fundamental, probablemente el elemento más importante de la vida. Y sin embargo, estamos dedicando escasos recursos privados y públicos para la solución de los problemas que nos vienen y que se agravan. O sea, los problemas derivados de las amenazas a la seguridad hídrica no van a disminuir en el futuro. Por el contrario, van a estar tendiendo a aumentar y necesitamos atacarlos de frente. Necesitamos dedicarle mayor atención y mayores recursos. Aquí les dejo la dirección de nuestra red del agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica, el CERCHI, auspiciado por UNESCO. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por invitarme, especialmente a Rafael Val, mi amigo Rafael, con quien trabajamos muchas cosas juntos, entre otras el Pumago. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde. Muchas gracias al doctor Fernando González Villarreal por esta extraordinaria presentación, recalcando que la cuenca del Valle de México es un claro ejemplo de inseguridad hídrica y también haciendo recomendaciones muy importantes para desarrollar un plan de seguridad hídrica en esta zona que contempla la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo. Y bueno, más adelante en el resumen podría también ahondar en algunos otros puntos tan importantes que el doctor Fernando González Villarreal nos ha compartido en su presentación. Voy a dar paso entonces a nuestro último expositor, también un gran experto nacional con reconocida trayectoria internacional. Es el doctor Felipe Arreguín Cortés. El doctor Arreguín se desempeñó en el pasado como subdirector de la Comisión Nacional de Agua de México, la CONAGUA. También fue director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, experto asociado al Centro Regional de Seguridad Hídrica, auspiciado por UNESCO, y es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos paso entonces a la presentación del doctor Felipe Arreguín Cortés. Les recuerdo que sus preguntas y comentarios, por favor, poner su nombre, la institución que representan y a quién va dirigida su pregunta, a qué expositor va dirigida su pregunta. Al finalizar esta presentación vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en donde nos gustaría muchísimo tener la participación de la audiencia que nos está acompañando. Adelante, por favor, el doctor Felipe Arreguín Cortés. Muchas gracias. Buenas tardes. Un honor compartir esta mesa
con la doctora María Donoso, amiga de hace mucho tiempo, y desde luego con el doctor Fernando González Villarreal, que tanto ha hecho en materia de agua por este país, y desde luego con todos ustedes, los que nos están viendo en este momento, en especial, doctor Val, le agradezco esta invitación que me hizo. Fíjense ustedes que en el desarrollo de este panel hemos visto el problema de la seguridad o la inseguridad hídrica, como lo querramos ver, a nivel mundial. Después ya el doctor González empezó a hacer un zoom hacia México y hacia la Ciudad de México, y él habló de las amenazas. Hay muchas amenazas, ¿verdad?, que ponen en riesgo esta seguridad hídrica, y en particular una de ellas es la sequía. Entonces vamos a continuar en este ejercicio de Zoom y vamos a hablar de esa amenaza de la sequía dentro de la seguridad hídrica. Y en México, desde luego, y en particular en la cuenca del Valle de México. México es un país muy vulnerable a las sequías. Si ustedes ven aquí, pues estamos en esta franja en donde están los grandes desiertos del mundo, y ahí está México. No es anecdótico ni es raro que las grandes migraciones de los pueblos mayas, teotihuacanos, hayan sucedido precisamente por una sequía, o que los grandes movimientos sociales como la independencia y la revolución hayan tenido también una componente a la sequía, que durante la colonia hayamos tenido miles de muertos en diversas etapas de la sequía. Y en fin, hemos tenido estos eventos, el más reciente ya se comentó en el año 2012, que fue muy fuerte para nuestro país, y está ahí, es una amenaza que se ve incrementada por el cambio global. Cambio global, la suma del cambio en la conservación y uso del suelo y el cambio climático. Es muy difícil para los científicos, y esto se afirma, que en el futuro va a suceder un evento, y sí se puede decir pues que van a seguir sucediendo estos eventos, ¿no? Estos eventos de sequía, desafortunadamente para México. Es el monitor de sequía, el último, ustedes ven aquí, esto es del 15 de marzo, y pues vean la sequía que tenemos actualmente, y vale la pena que nos acerquemos a esta zona, a esta que ven aquí. Aquí tenemos la escala de la intensidad de la sequía. Obviamente la más oscura, la café, es la sequía excepcional, esta parte, pero todos tienen un nivel de sequía. Y estoy señalando aquí con el cursor esta zona, porque aunque estamos hablando de la Ciudad de México, pues sucede que se abastece, las fuentes de abastecimiento, una de las fuentes de abastecimiento se encuentran precisamente en estados lejanos, como es Michoacán y el Estado de México. Entonces, por eso es importante que lo hagamos. Pero entonces, la sequía es un problema que siempre ha estado y que va a estar siempre presente en nuestro país. Desde luego que México ha reaccionado a este fenómeno y creó un programa nacional contra la sequía. Este es el documento rector que ustedes pueden bajar de la red, se lo recomiendo, que es un documento que se hizo con la intención de cambiar esa actitud reactiva, para lo cual la mayoría de las sociedades en el mundo somos muy buenos reaccionando, pero somos poco proactivos. Ese es el cambio que se dio con este programa nacional contra la sequía, el PRONACOSE, información que también está en la red, en la página web de la Comisión Nacional del Agua, y ahí se marcan, ¿verdad?, las principales líneas para enfrentar este fenómeno. Y una de las cosas más importantes de este programa es el hacer programas muy específicos para las cuencas, para las ciudades y para ciertas regiones. Y lo que vamos a hablar al final van a ser acciones en uno de esos programas, ahora lo veremos, precisamente para la cuenca del Valle de México, donde se destaca, ya lo había señalado anteriormente el doctor González, no solamente, y María también lo dijo, no solamente lo que tienen que hacer las autoridades, sino lo que tenemos que hacer todos tenemos que participar en la solución de estos problemas. ¿Qué es la seguridad hídrica? Bueno, ya hay muchas definiciones. ¿Cómo se le puede poner algún número? ¿Cómo la podemos evaluar? Bueno, lo que sí podemos hacer es evaluar
y ponerle números y podemos darle, ¿verdad?, algún presupuesto, podemos darle valor, obviamente, a las amenazas que ya se hablaron, a la exposición, a la vulnerabilidad y a la resiliencia, que forman precisamente el riesgo. Ahora, si nosotros con este riesgo, una vez evaluado, pues podemos establecer la seguridad y podríamos establecer también niveles de seguridad y podríamos reaccionar, ¿verdad?, estableciendo acciones sobre la vulnerabilidad y sobre la resiliencia. Podríamos hacerlo sobre todo, ¿no?, sobre la amenaza y la exposición. Desde luego tenemos medidas de mitigación, ¿verdad? Pero bueno, son de otra dimensión. Lo que sí podemos trabajar nosotros, autoridades y nosotros, los ciudadanos, es en la vulnerabilidad y la resiliencia. De eso vamos a hablar a continuación. Miren, esta es la cuenca del Valle de México. Si ustedes se fijan, por aquí está la Ciudad de México. Bueno, la sequía es un problema global, es un problema mundial, es un problema nacional, es un problema regional. Entonces, cuando menos, lo menos que podemos hacer nosotros ahorita en este análisis es analizarlo a nivel regional. Y como decía, vamos a tener que extendernos hacia Michoacán, hacia el Estado de México, porque desde allá están las fuentes de agua que llegan a este Valle de México. Este es un esquema muy bonito, muy claro, de las presas que abastecen a la Ciudad de México. La Ciudad de México estaría por aquí. Y ustedes ven, hay 7 presas muy importantes. Ya se habló anteriormente de Valle de Bravo, Villa Victoria, El Bosque. Bueno, estas presas de acá ya están, son las que están en Michoacán. Estas ya están en el Estado de México. Y por eso quiero que veamos el problema de la sequía, cuando menos a nivel regional. Insisto, es un problema global, pero veámoslo a nivel regional. La zona metropolitana del Valle de México consume del orden de 63 metros cúbicos por segundo. Este sistema, tiene capacidad para 19 metros cúbicos por segundo, pero en promedio transporta 14 metros cúbicos por segundo, dependiendo de las condiciones. Ahorita en el mes de mayo se va a bajar esta cantidad, pero en promedio anda en 14. El sistema Lerma, el Estado de México, tiene capacidad para 5.3 y en promedio trae 4 metros cúbicos por segundo. Y dentro de la cuenca, porque pues ya vieron ustedes que la cuenca es muy grande, ¿no? Entonces, dentro de la cuenca también existen manantiales, existen una serie de fuentes que aportan del orden de 1 metro cúbico. Y la diferencia, desafortunadamente, se extrae de los acuíferos del Valle de México, con todos los problemas que se adhieren a esta inseguridad hídrica. Pues el más notable para todo el que llega a México es el hundimiento de la ciudad, un hundimiento diferencial que es un gran problema. Pero estamos hablando de la sequía. Este es el reporte que semanalmente nos entrega la Comisión Nacional del Agua. Este es el del martes pasado. Estuve esperando el de hoy para ver si lo podíamos incluir, pero ya no se pudo, no ha sido emitido. Pero mira, lo importante es que las presas, estas que abastecen al Cutzamala, se encuentran a un 49.1%. Cifra menor al promedio histórico, esto es lo importante, ¿no?, al promedio histórico para esta fecha. Así se encuentran las presas. Esta ya es la distribución de cómo se encuentran 4 de las principales presas, ya dijimos que son 7, pero así están en este momento, ¿no?, al 49.1%, con este monitor de sequía, con un pronóstico también muy preocupante en materia de sequía, en materia de ausencia de lluvias. Entonces, el Consejo de Cuenca del Valle de México hizo un programa de medidas preventivas y de mitigación de sequía, ¿sí?, del Consejo de Cuenca del Valle de México. Esto lo señalo y es parte de la mitad de la presentación. Quiero dedicarla a estas acciones, porque son acciones que ellos han identificado, que ellos proponen, y vean ustedes, son acciones que se pueden hacer a todos los niveles.
Yo aquí voy a presentar unas cuantas de 40 que puse aquí en la presentación para que se quede con ustedes. Obviamente ustedes pueden conseguir este programa completo, pero vale la pena que veamos cómo hay acciones que deberían hacer las autoridades, pero cómo hay cosas que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, se recomienda, insisto, estamos viendo cómo paliar los efectos de la sequía. Primero, reparar las fugas en la red antes de hacer mayores inversiones, ¿no? Para recuperar caudales. Desarrollar infraestructura para captar agua de lluvia en la ciudad. Es un tema muy polémico. Hay quien dice, ¿verdad?, pues que no hay espacio en las ciudades. Creo que sí hay y tenemos que desarrollar esta infraestructura para captar agua en las ciudades. Esta sí ya nos toca a nosotros directamente, ¿no? Identificar y reparar las fugas en los domicilios. No tienen ustedes idea de la cantidad de agua que perdemos dentro de nuestras casas. Y no es necesario esperar a ver cómo está goteando por ahí una de las llaves del lavabo de la cocina. No, ¿verdad? Hay muchos otros lugares. Donde más se pierde, pues, es en el tanque del excusado. Siempre hay fugas ahí que siempre hay que estar cuidando. Son acciones que tenemos que hacer nosotros. Y que, bueno, pudiera parecer poco para cualquiera de nosotros, pero si contamos en cuenta que somos millones, pues van a ser millones de pocas cantidades que van a ser acciones muy fuertes, ¿no? Desde luego, repartir agua a través de pipa, eso se está haciendo. Optimizar la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la ciudad para cambiarlas por aquellas que no requieran uso potable. Está ligado con lo que ya comentaba, apoyar a las unidades habitacionales y edificios públicos para la cosecha, almacenamiento y uso de agua de lluvia, tratamiento y uso de aguas. Cosechar, fíjense, esta es muy importante. Cosechar, almacenar, usar e infiltrar agua de lluvia al acuífero en los parques, jardines y áreas verdes urbanas. Digo, preocupa cuando uno ve una ciudad que está en sequía y ve los camellones, ¿verdad?, verdes en todas las calles, todas las avenidas, igual los parques, ¿verdad?, verdes. Pues obviamente eso están usando agua que tal vez se idean para otras cosas. Lograr acuerdos para la reducción de volúmenes en caso de sequía sin perder derechos. Hacer reducciones, más vale que sean acordadas. Esto ya lo dijimos, intercambiar aguas tratadas entre agricultores y uso público. Insistía que estábamos hablando del nivel de la cuenca. Por eso allá hay agricultores. No estamos hablando solamente de la parte de la ciudad. Determinar el desarrollo de los cultivos en la acuicultura. Aquí en esta cuenca hay zonas acuícolas muy importantes, ¿no? Entonces, en estos programas para enfrentar la sequía, hay que pensar también en ellos, en los acuicultores, estableciendo calendarios de siembra de peces acorde a los fenómenos climatológicos pronosticados. La repoblación forestal en el perímetro, aquí hablamos de la producción acuícola. Obviamente, pues mejorar, esto les toca a las autoridades, perdón, el sistema hidrológico junto con los conceptos de uso eficiente del agua, cuidar las fuentes de abastecimiento, cuidar y hacer obras y acciones en las partes altas de la cuenca y de la Ciudad de México, ver qué opina la sociedad sobre estos temas medioambientales, económicos, culturales, para formular correctamente estas políticas públicas. Realizar campañas de información sobre los peligros para la salud causados por la sequía, como por ejemplo el estrés debido al calor o al peligro de incendio. Vamos, esto que estoy poniendo aquí pasó ayer o antier, o a lo mejor está pasando en la Ciudad de México. Yo les comento que yo vivo en Cuernavaca, acá me encuentro, ¿no? Eso está pasando. Adoptar una estrategia de emergencia para el reparto del agua cuando la sequía sea severa. No estamos ahí todavía. A los suministradores de agua, pues también que preparen esos planes, insisten, en el Consejo de Cuenca, para cuando esta sequía sea severa y evaluar, ¿verdad?, todos los escenarios para los casos de sequía
para acciones futuras. Esto es Valle de Bravo, se comentaba hace rato. Obviamente hay que buscar, ¿verdad?, y ejecutar programas de rehabilitación de estos embalses. Créanme, de esas 7 presas, cuando menos 3 requieren urgentemente, ¿verdad?, invertir y hacer la rehabilitación que urge para ellos. No solamente estamos perdiendo agua en las presas, en estas que abastecen a la Ciudad de México, estamos también tomando riesgos que no vale la pena, ¿no? Que son precisamente esto, estimar la vulnerabilidad. Obviamente, esto se debe tener ya listo un censo de los industriales que se autoabastecen, pues para un posible caso, ¿verdad?, de intercambio de aguas. Ya dijimos reutilizar el agua. Proponen utilizar los conceptos que están muy desarrollados en el mundo y que están en la ley en México, los bancos de agua, ¿no? Los bancos de agua subterráneos. En materia de riego, pues restringir, ¿verdad? Lo decía yo, el uso de grandes jardines con pastos, crear jardines demostrativos de ahorro de agua, un manual para este tipo de jardines, ¿sí? Emplear, obviamente, esto se hace en la mayoría de los casos, agua no potable para la jardinería, y si es necesario, pues imponer restricciones obligatorias durante estas épocas de escasez. Modificar las tarifas en estas épocas, ¿verdad?, los meses de verano, hay que hacerlo. En el campo, ya los decíamos, pues nivelar los terrenos en formas más modernas. Este es un tema muy controvertido, pero hay que hacerlo. Controlar las plantas freatófitas o fratofitas, se dice de las dos formas, que son aquellas que se alimentan directamente del agua que está en el nivel freático. Esto hay que analizarlo, hay que verlo con mucho cuidado. Obviamente mejorar las prácticas de cultivo, cultivar especies tolerantes a la sequía y la parte de comunicación. Es decir, hay que distribuir dispositivos para ahorro de agua, seguir en esto. En 1990 iniciamos, yo trabajé ahí con el doctor Fernando González en el Programa Nacional de Control de Pérdidas y Uso Eficiente del Agua. Todos los nuevos excusados de 6 litros, todo eso se hicieron en aquellos tiempos y esto se ha abandonado. Entonces hay que cambiar las normas, hay que crear un centro de información sobre la sequía, incluir la participación pública en la planificación, informar al público sobre lo que es la sequía, hacer programas de concientización, publicar y distribuir folletos sobre técnicas de ahorro de agua y estrategias para la gestión de la sequía, e incluir a los medios de comunicación en materia de planificación. Como ven, son cosas que normalmente las sabemos. Son actividades que están en muchas referencias. Vamos, son actividades que ya están escritas en un documento oficial de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué es lo que nos falta? Hacerlas. Hay que pasar a la acción. Yo creo que esto iría directamente a estos 2 puntos, a que reduzcamos la vulnerabilidad, que aumentemos la resiliencia ante la sequía, que disminuyamos el riesgo y aumentemos la seguridad hídrica. Pues muchas gracias, otra vez, muchas gracias, doctor González. María, mucho gusto. Rafael Val, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias al doctor Felipe Arreguín Cortés por esta extraordinaria presentación que precisamente complementa las presentaciones anteriores. El doctor Arreguín nos habla de la alta vulnerabilidad de México por su ubicación geográfica y bueno, las causas de la inseguridad hídrica que vienen desde el cambio de uso de suelo, el cambio climático, y muy interesante su presentación respecto a todas las propuestas de acciones muy puntuales
que tanto desde el gobierno, gobierno federal, los gobiernos locales, acciones regionales que deben de estar estableciéndose ya por la importancia que tiene la seguridad hídrica. Vamos a pasar, si me permiten, a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos preguntas muy interesantes de parte del público. Voy a empezar por el orden de aparición de nuestros expertos. Esta pregunta va dirigida a la doctora María Concepción Donoso, de parte de Gabriel, quien no indica la institución en donde, no indica institución ni nacionalidad. Y la pregunta, doctora Donoso, es, llama mucho la atención sobre el dato que mencionó sobre que no hay muchas políticas para el tema de los microplásticos. Desde su punto de vista, ¿qué otras medidas políticas se pueden implementar para la reducción de la contaminación en cuerpos de agua debido a la presencia de microplásticos? Esta pregunta es muy relevante porque, bueno, eventualmente en el PENUMA hemos estado trabajando los últimos 4 años en el combate a la contaminación por plásticos desechables. Ya tenemos, no tenemos una regulación federal, ha sido cuesta arriba por la complejidad del tema, pero tenemos ya más de 30 regulaciones municipales o leyes estatales que prohíben de alguna manera el uso del plástico desechable, empezando por la bolsa de plástico. La doctora Donoso comentaba que la mayor fuente de contaminación no es la contaminación química, no es la contaminación de otro tipo, sino la contaminación por las botellas de plástico. Entonces yo creo que esta pregunta pues es muy importante y nos interesa no solamente conocer su punto de vista en México, sino también en el resto de América Latina y el Caribe, que también los países están trabajando en la contaminación por plástico. Adelante, doctora Donoso. Si puede prender su micrófono, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Yo quiero reiterar el hecho de que hay una gran diferencia entre las bolsas de plástico y las botellas de plástico en cuanto a la composición química del material que se usa en ambos casos. Las bolsas de plástico generalmente tienen una vida bastante corta y pueden dependiendo del país, quiero empezar por ahí. En la mayoría de los países, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el material que se usa para las bolsas de plástico es biodegradable, ¿no? Y entonces, si van, por ejemplo, a los vertederos municipales, después de cierto tiempo, 5 años, 3 años, dependiendo del material, a las finales desaparece. De hecho, en muchos casos tal vez ustedes habrán guardado algo en una bolsa de plástico y a los, qué sé yo, 2 años, una cosa, la van a buscar y está deshecha, ¿no? Pero el problema es que con las botellas de plástico es otro tipo de material y no es biodegradable. Porque, bueno, hay también, bueno, se biodegrada, queda en el líquido, se toma o no se toma. O sea que es completamente 2 cosas diferentes. Sin embargo, como usted indica, en muchos países hay regulaciones, por ejemplo, algunas institucionalizadas, otras simplemente por voluntaria, del no uso, por ejemplo, de bolsas de plástico. Pero nada, absolutamente nada con relación al uso de botellas de plástico. Entonces, ahí es donde se hace el llamado. ¿Por qué? Porque el plástico que se usa en las botellas, como en las imágenes que yo mostré, pueden estar ahí 10, 20, 100 años. Y eso por un lado. Por otro lado, no hay regulaciones en cuanto a la química del plástico que se usa en botellas de plástico.
Se sabe que por ciertos periodos de tiempo, pero cuando estas botellas empiezan a desintegrarse, toda esa sustancia queda en el subsuelo, queda en el mar, queda en los ríos, queda en las playas. Y esas sustancias químicas, dependiendo de lo que son, pueden causar, y de hecho hay muchísimos estudios hechos, efectos de cáncer en animales, en humanos y otras enfermedades que no se conocen. Y por último, cuando se produce la desintegración de estos materiales plásticos en lo que se llama microplásticos, o lo que hoy en día se conoce como contaminantes invisibles, entre comillas, estos no son detectados por los laboratorios comunes que tienen, por ejemplo, las instancias de salud de la mayoría de los países de América Latina. Se detectan solamente a través de instrumentación muy sofisticada, que inclusive a nivel de Estados Unidos, no todo el mundo tiene acceso a. Entonces, sin embargo, estos microplásticos son absorbidos en los alimentos, son absorbidos en el agua, inclusive son partículas tan pequeñas que inclusive en el aire. Entonces, estamos hablando simplemente por ahora en el agua. Si nos concentramos al agua, no existen reglamentaciones, por ejemplo, en la OMS con relación a esto. O sea, los países tienen reglamentaciones, como usted dice, reglamentaciones que algunas han existido hace muchos años y que te dicen, bueno, esta agua es potable o no es potable, ¿no? Sin embargo, con relación, por ejemplo, a lo que son los microplásticos, no existen, ni tampoco hay instrumentación en muchos países para poderla detectar, aunque existiera. Entonces, ahí es donde va el llamado. Y ahí, volviendo a algo que dijeron tanto el doctor González Villarreal como el doctor Erguín Cortés, y que yo indiqué en mi presentación, el uso de botellas de plástico es algo que nosotros podemos prevenir, porque nosotros compramos botellas de Coca-Cola, botellas de agua. Entonces, claro que es más fácil comprar una botella, te la tomas y la botas, a llevar una botella de vidrio o a llevar una botella de esas que usan los deportistas, etc. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad que va más allá de gobiernos o más allá de grandes consorcios y más allá de un país y de una región. Y si nosotros no empezamos nosotros mismos por hacer algo, no esperemos que otros lo hagan. Gracias. Muchas gracias, doctora Donoso. Muy interesante la reflexión respecto a la contaminación por microplásticos. Efectivamente, cuando uno toma ya esa agua en botellas de plástico, ya trae microplásticos esa agua embotellada, y también cuando abrimos ya el grifo ya tenemos el microplástico presente. Y bueno, yo creo que la acción colectiva a través de movimientos de consumidores va a ser una presión muy fuerte para que del otro lado los proveedores de este tipo de productos consideren otro tipo de materiales, por ejemplo, no sé, un material que tiene casi el 100% de reuso y reciclaje, que es las botellas, las latas de aluminio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una gran discusión esto del microplástico, y yo creo que deberíamos de considerar con los organizadores una sesión especial, porque es algo muy nuevo y que se tiene que regular. Pasamos a la siguiente pregunta. Es para el doctor Fernando González Villarreal. La pregunta la hace Guillermo Pérez, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana. La pregunta es: ¿considera que la descentralización en el caso de México, del gobierno en el Valle de México, puede coadyuvar a incrementar la seguridad hídrica? Adelante, doctor.
Si puede abrir su micrófono, doctor. No lo escuchamos. Si lo puede abrir. Una pregunta muy sencilla, pero muy complicada. En México, desde la época colonial, por allá de 1629 o 30, después de una gran inundación, los virreyes y la corona consideraron que la Ciudad de México estaba localizada en un lugar que representaba muchas dificultades para poder seguir habitando una gran ciudad, y pensaron en llevarse la capital de la Nueva España a otro lado. Pensaron, entre otros lugares, a Puebla, pero después de pensarlo un rato, quedó claro que el problema fundamental es que la Ciudad de México constituye realmente, desde la época prehispánica, el corazón de la autoridad en México. Y algún presidente de la República dijo también que el llevarse la capital a otro lado podría suceder como en algún tiempo pasó en Brasil, también con Brasilia, que uno se llevara la capital a otro lado para que siguiera quedándose la autoridad en el mismo sitio. Creo que es verdad que debemos de limitar el desarrollo y el crecimiento de la Ciudad de México, y sería uno de los escenarios deseables. O sea, que la Ciudad de México en su conjunto, no solo la Ciudad de México, sino el área metropolitana de la Ciudad de México y la hidrópolis detuvieran su crecimiento. Pero desgraciadamente, Guillermo Pérez, hasta hoy, y ese es mi criterio, las ciudades crecen como les da absolutamente no digo el adjetivo, pero gana. Absolutamente como les da su gana. No tenemos instrumentos realmente para hacer crecer una ciudad más que la otra. Entonces yo diría que sí es necesario buscar medidas que limiten el crecimiento del área metropolitana de la Ciudad de México, no solo de la Ciudad de México, que por cierto ha detenido su crecimiento ya desde hace muchos años, pero ha crecido en el resto del entorno, en el Estado de México y también en el Estado de Hidalgo. Entonces creo que uno de los puntos fundamentales sería lograr un crecimiento balanceado del país en general en cuanto a su población y en cuanto a su crecimiento económico. La población se va donde hay empleo, y hay empleo donde hay crecimiento económico. Entonces, de alguna manera tendremos que hacer una política en donde busquemos que el país crezca en forma más equilibrada, y eso contribuirá, desde luego, a mejorar las condiciones de seguridad jurídica del Valle de México. Muchas gracias, doctor González Villarreal. Y yo creo que es un tema muy importante porque, por ejemplo, también esas grandes inversiones, esas grandes industrias que se están estableciendo en las ciudades, yo creo que los inversionistas deberían de considerar ya esa seguridad hídrica, pues que es un elemento para poder invertir, y eventualmente son industrias que van a estar en esas ciudades 30, 40, 50 años. Y si esa ciudad no tiene una seguridad hídrica, pues eventualmente su negocio también no va a ser sustentable en el largo plazo. Y también, por el otro lado, comentarles que nosotros en el PENUMA estamos iniciando precisamente este año un proyecto, yo creo que es punta de lanza en América Latina, que es cómo puede considerarse el cambio climático como un riesgo en el sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos estos escenarios de los impactos del cambio climático, inmediatamente sale la seguridad hídrica, sale el agua, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista de colocación de crédito, ya los bancos están considerando estos escenarios de seguridad hídrica en el país para financiar o no financiar nuevos negocios, ¿no? Entonces, yo creo que todo pues se relaciona precisamente dónde está el financiamiento, pues donde va a haber menor riesgo, y en este caso menor riesgo climático dado por la seguridad hídrica, ¿no? Entonces, yo creo que ya
esos análisis de riesgos en cuanto a el agua y su disponibilidad ya están permeando incluso en estas grandes inversiones y también en los bancos que financian esas grandes inversiones. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de nuestro experto nacional, el doctor Felipe Arreguín. La pregunta es de Alexis de la Cruz Lombardo, del Ministerio de Salud de Panamá. Nos da muchísimo gusto tener una audiencia internacional en este panel. La pregunta es, en México, ¿cómo se ha resuelto el problema de la mala gestión de calidad de agua asociado a seguridad alimentaria y riesgo agrícola? Adelante, doctor Felipe Arreguín, por favor. Sí, muchas gracias. Miren, plantea varios términos ahí que es importante señalar. El riesgo, exposición. Yo quiero poner un ejemplo así rápido. Es que entendemos así rápido, entendemos cualquiera, la sequía, todo, y ahorita le entro a la calidad del agua. Recuerden el esquemita que presenté ahí de riesgo. Está la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, la resiliencia. Pongamos todos nosotros, pensemos ahorita con el virus. ¿Quién es la amenaza? Pues el virus, ahí está, ¿no? La exposición, pues depende de nosotros, ¿no? Si nos exponemos en un lugar cerrado, en un lugar, ¿verdad?, donde hay mucho riesgo de contagio. La vulnerabilidad, pues nosotros sabremos, ¿verdad?, si tenemos sobrepeso, si tenemos sobrepresión, eso nos hace vulnerabilidad. La resiliencia, pues las vacunas, ¿verdad?, el cubrebocas. Entonces esa combinación nos da el riesgo. En el caso acá de México, ¿verdad?, ¿cuál es el riesgo que tenemos en materia de la contaminación de las aguas residuales? Es muy alta. Si debo decirles a ustedes que datos oficiales, son datos oficiales, nos señalan que el 60% de los cuerpos de agua están contaminados. 60%. En mayor o nivel, rango, pero estos están contaminados. Es decir, está ahí, póngalo ustedes, esto está parte de la amenaza y la exposición. Entonces, no hemos resuelto este problema. De hecho, el avance que hemos tenido en aquellos años cuando se hizo el primer programa nacional hídrico, ahora, no ha cambiado mucho. Entonces, no hemos podido, desafortunadamente, ¿verdad?, hacer esa variación. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer para relacionar este problema de la calidad del agua con la salud? Pues buscar de tratar lo mejor que se pueda el agua. Pero también tenemos otro problema muy grande ahí con la potabilización. Vamos simplemente con la desinfección del agua. Entonces, no hemos logrado en México, creo que es una de las tareas pendientes, el poder empatar el tratamiento de las aguas residuales con el consumo de esta agua para preservar la salud. Y cierro esto nuevamente. El tener los ríos limpios, los cuerpos de agua limpios, no es un problema únicamente de las autoridades, no es únicamente el sector agua. Que cuando digo sector agua no me refiero solamente a la Comisión Nacional del Agua. Sector agua es mucho más amplio, ¿no? Están ahí los organismos operadores, muchas instituciones estatales, federales, muchas más. Eso es el sector agua. Pero estamos también nosotros. Créanme, a los ríos, ahorita que se ha tratado el tema de los plásticos, no llegan solito los plásticos, no llegan solito los colchones, no llega solito el tiner cuando lavan el carburador de su carro y lo echan ahí al drenaje. Entonces, tenemos que participar todos en esta tarea, y para el doctor de Panamá es una tarea pendiente que tenemos. Yo creo que el número que hay que quedarse en la mente es 60% de los cuerpos con algún grado de contaminación y la relación con la salud. Muchísimas gracias, doctora Arreguín. Y bueno, yo creo que en el sector agrícola es un tema también muy importante, ¿no? La contaminación de las cuencas por el uso excesivo de plaguicidas que eventualmente vemos en muchas zonas agrícolas a lo largo del país.
Tenemos 5 minutos que nos hemos sobrepasado del tiempo estimado, pero tenemos una pregunta interesante que a mí me gustaría que cada expositor pueda dar una opinión, porque es una pregunta que eventualmente podría cerrar este panel. La pregunta es, los retos estructurales se repiten en toda América Latina. La pandemia ha golpeado nuestras economías. ¿Cuál sería la estrategia de México para llevar a cabo el mejoramiento de la estructura hidráulica, la actualización de normas y demás? ¿Y cuál sería la sugerencia para las demás naciones? Me permito entonces darle la palabra a la doctora Donoso primero y en el orden que tenemos de expositores. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Es una pregunta que aquí nos pudiéramos quedar hasta mañana y no la resolveríamos. Le voy a dejar a mis colegas que hablen por México, que la verdad los dos son grandes autoridades en todo lo que se refiere a agua en México. Pero aquí yo creo que lo que es importante es que esta pandemia nos ha abierto los ojos en cuanto a la importancia del agua. Y es lamentable en que la última cumbre económica mundial, el agua se sacó de las 10 primeras prioridades del sector económico. Entonces, estamos hablando una cosa, pero estamos haciendo otra, ¿no? Y obviamente, justamente la directora de UNESCO en una de sus primeras intervenciones dentro del contexto de la audiencia de la UNESCO, indicó, refiriéndose justamente a la pandemia, de que estamos haciendo un llamado a que las personas se laven las manos para no estar contaminadas, pero ¿cuántas personas en el mundo no tienen acceso a agua de una determinada calidad, ¿no? Entonces, mientras que existan esas contradicciones entre lo que es el discurso y lo que es la acción, es muy difícil. Y es importante también que hagamos una distinción en lo que es la seguridad hídrica y la gestión del agua. La seguridad hídrica es como el objetivo final. La gestión del agua es el instrumento, el mecanismo para llegar a la seguridad hídrica. Entonces también saltarnos lo que es la gestión del agua no estamos avanzando, o sea que tenemos que seguir haciendo gestión para alcanzar la seguridad hídrica, una gestión integrada en ese contexto. Pero con mucho gusto podemos seguir esta plática en otra oportunidad y le pasaría la palabra a mis colegas de México. Gracias, doctora Donoso. Adelante, doctor Fernando González Villarreal. Desde hace ya probablemente 20 años que las instituciones internacionales de desarrollo planteaban la pregunta si los retos del agua podían resolverse con infraestructura o bien con un desarrollo de las instituciones, incluyendo las leyes, regulaciones, instituciones y organizaciones para resolver el problema estructural del agua. Y la realidad es que después de mucha discusión, es que es una falsa paradoja. Resolver el problema del agua requiere de las dos cosas. Es mentira de que no se requiere infraestructura y que es fundamentalmente uno de los lados de la solución para resolver los retos. Se requiere infraestructura para el tratamiento, se requiere infraestructura para distribuir bien el agua, se requiere infraestructura para poder hacer también trabajos y mejorar el ambiente. Pero también se requieren de instituciones, de leyes,
de reglamentos, de una cultura del agua diferente de toda la población. O sea, plantearlo como una disyuntiva, o infraestructura o instituciones, creo que nos lleva a una falsa paradoja. Necesitamos hacer las dos cosas y necesitamos ser capaces de hacer una infraestructura eficiente, una infraestructura que contemple también el medio ambiente, que contemple los factores y los costos sociales y ecológicos. Yo terminaría con una frase que dijo María Donoso. Necesitamos dos cosas. Acción, necesitamos actuar. Es mucho cotorreo y poca acción. Y necesitamos que esa acción sea innovadora. Los retos de hoy son diferentes a los que tuvimos hace 30 o 40 años. Pero también las herramientas tecnológicas de que hoy disponemos son diferentes. Planteemos nuestra acción y planteémoslas con una mente innovadora, con una visión de Estado hacia el futuro, actuando hoy en el presente. Muchas gracias, doctor González Villarreal. Le paso la palabra entonces con la misma pregunta al doctor Felipe Arreguín Cortés. Adelante, doctor Arreguín. Sí, gracias. Bueno, miren, el Foro Económico Mundial señala los riesgos globales de nuestro planeta y curiosamente, bueno, los marca de 0 a 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 10 años. Y curiosamente, en ellos están como los principales riesgos, obviamente la pandemia, si no sabemos cuándo va a acabar esta pandemia, ni cuándo va a surgir otra, y el cambio climático. Digamos, son las dos amenazas que tenemos en el mundo. Y curiosamente, las dos están relacionadas con el agua. Si de alguna manera, o sea, para que nos falte el agua o para resolver el problema de la pandemia, necesitamos el agua. Yo creo que necesitamos aprender de esta situación y tenemos que hacer una revisión y por dónde habría que empezar con estas políticas. Bueno, primero que nada, hacer entender a los líderes, ¿verdad? Ya lo decía María ahorita, me están pasando ya la política del agua a niveles fuera de las 10 principales del mundo, hacerlos entender, ¿verdad? Que el discurso de que el agua es de seguridad nacional es una cosa cierta. Sí, tenemos que convencer a los líderes, a los políticos, que de veras necesitamos ver al agua como un asunto de seguridad nacional. Y luego, ya que tengamos claro esto y a la hora de plantear los escenarios, a la hora de revisar los presupuestos, yo creo que hay que empezar o reempezar por lo más básico, por la atención en los rezagos a los pobres. El rezago que incluso teníamos ya antes de la pandemia. El rezago que teníamos en el abastecimiento de agua, en el tratamiento de las aguas residuales, porque son los vectores ahí que están provocando esto. Entonces, ir a esos rezagos e irnos a los rezagos de la seguridad. Tenemos una infraestructura muy vieja. Entonces, hay que recuperarnos, hay que recuperar el camino, ponernos al día e ir avanzando. Pero ese es básicamente eso, ¿no? Que los líderes, los políticos se crean que de veras es un asunto de seguridad mundial el agua. Muchas gracias, doctora Arreguín. Bueno, ya estamos finalizando este importante panel con estos extraordinarios expertos internacionales y nacionales. Voy a hacer un resumen de 2 minutos. Los organizadores espero que me cuenten el tiempo. La doctora María Concepción Donoso nos habló acerca de los elementos de la seguridad hídrica, la cantidad, la calidad, pero también un enfoque muy importante actual que es cómo darle la seguridad del recurso. Habló de desafíos técnicos, institucionales, políticos, financieros, de información, culturales. Nos recordó la importancia del agua, el agua limpia y saneamiento como un objetivo de desarrollo sostenible, el número 6, dentro de la Agenda 2030. Nos habló también de los retos para América Latina. Nos habló acerca de la calidad del agua, de los contaminantes, de las principales fuentes de contaminación. En cuanto a la cantidad de agua, nos habló sobre esos desafíos relacionados a la demanda humana, pero también al cambio climático y sus impactos en cuanto a la cantidad del agua.
y eventualmente también nos habló que la seguridad hídrica es una responsabilidad de todas las naciones, pero también una responsabilidad individual. Yo creo que es un mensaje muy importante hacerlo. Por el otro lado, el doctor Fernando González Villarreal nos hizo una exposición extraordinaria acerca de la problemática de la seguridad hídrica en el Valle de México. Nos habló de las amenazas que tiene desde sismos, la pandemia, la mala calidad, los conflictos sociales, la falla en el sistema de abastecimiento, inundaciones, sequías, el cambio climático. Nos habló acerca de los retos estructurales, de los retos coyunturales. Nos habló con el enfoque de una inseguridad multidimensional. Nos habló y nos propuso acerca de cuál sería un plan de seguridad hídrica para el Valle, considerando los 3 estados, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo. También el doctor González pues nos habló de los escenarios, de los planes de seguridad hídrica, de la gobernanza. Y recalcó la importancia de estas soluciones de corto plazo y de mediano plazo que tendríamos que considerar. Por su parte, el doctor Felipe Arreguín Cortés nos habló acerca de la vulnerabilidad de México en cuanto a su situación geográfica. Nos habló acerca del monitor de sequía de México, que es un instrumento que tiene Conagua que deberíamos muchos tener presente para nuestras decisiones. Nos habló acerca de el riesgo de la inseguridad hídrica relacionado a vulnerabilidad, amenazas, resiliencia y exposición. Nos habló acerca también del abastecimiento que tenemos, de todas estas fuentes de agua que tenemos para el Valle de México, empezando pues por Cutzamala, el sistema Lerma, las fuentes internas. También nos habló y nos dio una lista muy importante y muy extensa sobre todas estas recomendaciones que deberíamos de tener para alcanzar la seguridad hídrica en el Valle de México, hablando de fugas en la red, de la infraestructura, de la captación de agua, de repartición de agua en pipas, de incrementar el tratamiento de aguas residuales, la acuacultura y sus tiempos, repoblación forestal, campañas de información, el uso pues de hablar de la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento, los bancos de agua, una lista muy extensa. Y bueno, yo creo que este panel ha sido un panel de lujo. A mí estoy feliz, aprendí muchísimo, estoy pues muy complacida de haber compartido con ustedes este tiempo. No me queda más que agradecer a los organizadores, al Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, al Comité Nacional Mexicano del Programa Hidrológico Internacional, al Grupo de Trabajo de Educación, Cultura del Agua para América Latina y el Caribe, a Conagua, a PIH Uruguay, a SACMEX. Y bueno, yo creo que agradecerles principalmente a estos expositores extraordinarios que fueron tan generosos con nosotros compartiendo en este tiempo su conocimiento y su experiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este importante panel. Hasta luego.